tenemos como invitado a René Rodríguez, quien es miembro de nuestra comunidad Capítulo Isaca San Salvador. René es uno de nuestros instructores certificados. Él posee la certificación CIS-M y este día nos va a presentar el tema continuidad y resiliencia organizacional, por dónde empiezo. Quizás para comentarles un poco de la experiencia de René. Es un profesional con grado de maestro en administración de empresas, con 22 años de experiencia y los últimos 12 años dedicado a la dirección de áreas de control de riesgo, seguridad de la información y prevención de fraudes. Actualmente es responsable de seguridad de la información, de riesgo operativo y prevención de fraude para el Banco de la Vivienda en El Salvador. También nos ha colaborado y ha sido invitado tanto en eventos del capítulo Isaca San Salvador. También es miembro de diferentes comités de gobierno de seguridad de la información y gestión de riesgo. También profesor de maestría en la Universidad Tecnológica de El Salvador y asesor de gestión de riesgos y seguridad de la información. Así es que René pues tiene amplia experiencia en el tema que nos va a impartir este día. Sean bienvenidos todos y a René muchísimas gracias por brindarnos este tema, por brindarnos su espacio y su tiempo. Y pues adelante con el tema. Muchísimas gracias. Gracias, Mayra. Buenas tardes, bueno, buenas noches prácticamente a todos. Solo quiero confirmar, ¿pueden escucharme bien? Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, lo escucho, René. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias también por haber hecho un espacio y acompañarnos estos minutos para ver este tema que hoy más que nunca es un tema sumamente relevante para nuestras organizaciones, para nuestro país en general, y tiene que ver con resiliencia y principalmente resiliencia organizacional. Y la pregunta de siempre, miren, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde yo puedo arrancar con este tema? Ustedes saben que siempre hemos tenido situaciones complicadas que administrar, situaciones en las cuales pues nos toca llevar adelante nuestras organizaciones. Y hoy, más que nunca, con la pandemia y con lo que ya todos conocemos, nos presenta retos sumamente fuertes en los procesos de continuidad y de resiliencia de nuestras organizaciones. Y de eso vamos a hablar esta noche. Vamos a conversar acerca de este proceso, de cómo iniciarlo y cuáles son 5 elementos que no pueden faltar en un proceso de continuidad y resiliencia organizacional. Bien, esta parte es la parte aburrida, ya la vimos, no nos vamos a detener ahí. Ahora vamos a hablar de contingencias, vamos a hablar de situaciones que no son situaciones regulares. Terremotos. Ustedes saben que nuestro país es un país altamente sísmico y que, pues básicamente, se oye feo lo que voy a decir, pero solo estamos esperando el siguiente terremoto, porque así funciona nuestro entorno. Inundaciones. Si a alguno de ustedes le tocó salir al mediodía o un poco después del mediodía hoy a las calles de San Salvador, se dieron cuenta que exactamente esto que están viendo sucedió. En muchas zonas, al menos, de Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, a mí me tocó salir a hacer una diligencia rápida, arrepentidísimo, porque en mi carro es un carro bajito, y casi que sacaba el remo para poder pasar por las calles. Esto es una realidad también de nuestro país. Erupción volcánica. A veces perdemos el foco que vivimos al pie de un volcán. Y de un volcán que hace 100 años, ustedes saben, hace poco se estuvo celebrando
100 años, si no recuerdo mal, de la erupción. Que puede volver a pasar, por supuesto que puede volver a pasar. Por tanto, es una contingencia que debemos de considerar. Disturbio social. Mire, si no es natural, puede ser un disturbio social. Que cierre calles, que cierre lugares y que en esos lugares están nuestras organizaciones, físicamente hablando. Ahí están las oficinas, ahí están los lugares en los cuales necesitamos llegar para trabajar o para hacer cualquier otra actividad. Y sencillamente no se puede pasar o están cerrados porque tenemos un disturbio social que nos pone en esta situación complicada o contingencial. Por supuesto, amenazas digitales, virus y demás. Hoy, más que nunca, esto es una realidad, porque muchas de nuestras organizaciones, si van a sobrevivir volviendo a ver a el negocio electrónico, a la venta por internet. Y el cliente que de repente era un poco tímido para ir y comprar en línea o para consumir algún servicio vía un app, vía un sitio web, ahora se verá obligado a hacerlo. Y es carne fresca para un número bien grande de defraudadores que andan en el ciberespacio. Por tanto, el tema de virus, malware en general, pues básicamente es algo que lo vamos a ver cada vez más. Y por supuesto, nuestro ahora nuevo, bueno, no puedo decir amigo porque no es amigo, pero la nueva situación que tenemos, la pandemia. Sabe que haciendo y revisando de la organización a la cual yo pertenezco, como Mayra ya les comentó, yo trabajo en Banco de Vivienda, revisando nuestros planes de continuidad, contingencia, de seguridad de la información, disponibilidad, por ningún lado teníamos algo de pandemia. Y no sé, de repente alguien sí lo tenía. Y si alguien lo tenía, pues sumamente felicidades porque es muy visionario, pero creo que nadie se nos había ocurrido esta situación. Y se nos había ocurrido que el mundo entero iba a parar por una pandemia. Pero eso es lo que tenemos hoy. Y esto que tenemos hoy como pandemia ha venido a cambiar nuestro mundo y a dejar una marca que será sumamente difícil de quitar. Me voy a atrever a decir que nos tendremos que acostumbrar a vivir con esto. Y sin que suene a cliché, porque yo sé que ya suena como todo mundo habla de la nueva normalidad, usted lo sabe, pero es una realidad. Habrá que acostumbrarnos a vivir con eso, con este y con otros que vendrán en un mundo hipercomunicado, hiperglobalizado, donde usted puede perfectamente bien, en condiciones regulares, prácticamente en un día, en 24 horas, un poquito más, venir desde un punto del planeta y viajar hasta el extremo siguiente del planeta sin ningún problema. En esa sociedad que vivimos, esta es una situación que nos mete en un estrés bien grande y que nos obligó ya, ni siquiera nos obligará, nos obligó ya a pensar en nuestros esquemas de negocio y cómo estos van a cambiar y cómo ahora el cliente cliente usuario, se necesitará mover a básicamente utilizar la tecnología para hacer muchos de los procesos que antes hacíamos de manera presencial. Cuando hablamos de situación contingencial, tenemos que hablar de esto que le he estado hablando, de terremotos, de inundaciones, de erupciones, convulsiones sociales, de virus informáticos y otras amenazas, y ahora de pandemia, que son situaciones que le meten estrés y ponen en riesgo a nuestra organización. Nos ponen en riesgo
y nos ponen a pensar cómo hacemos para seguir operando. Y ahí es donde viene esta palabra que hoy pareciera ser que está de moda, porque usted sabe que usted póngale resiliencia en Internet, en Google o en cualquier buscador que usted quiera, le van a salir una cantidad enorme de sitios en los cuales ahora se habla de esto, de resiliencia. Y se habla, y muchas personas hablan de resiliencia, a veces sin saber exactamente de qué se está hablando. Y la primera pregunta que debe de surgirnos en nuestra cabeza es precisamente eso. Cuando hablamos de resiliencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué exactamente significa resiliencia? Pueden haber muchos conceptos, pero yo les traigo uno que me parece que es, desde mi punto de vista, el más sencillo de entender. Vamos a entender por resiliencia la capacidad de adaptarse. Eso es sumamente importante. Resiliencia es la capacidad que tengo yo, que tiene una organización para poder adaptarse y continuar funcionando bajo situaciones de estrés y riesgo. Es decir, poder seguir funcionando, poder adaptarme de una manera rápida, poder adaptarme de una manera eficiente y continuar funcionando en situaciones de estrés, de riesgo. Por supuesto, esto implica saber cómo gestionamos esta situación de riesgo, esta situación contingente de manera eficiente, de tal manera que afectemos lo menos posible, el mínimo posible, el desempeño general de la organización. Eso, en pocas palabras, es resiliencia. Es poder seguir funcionando, es adaptarse, poder seguir funcionando a pesar que tengamos la situación de estrés o la situación contingente de riesgo frente a nosotros. Cuando hablamos de resiliencia, es bien importante considerar, y ojo, que no solo se trata de tecnología, porque cuando pensamos en la capacidad de adaptarse y de seguir funcionando, casi todo mundo vuelve a ver a tecnología o vuelve a ver al departamento de continuidad de negocio y dice, no, ese es un problema de allá, a mí que me digan qué hacer. Pero ojo, cuando hablamos de resiliencia, necesitamos hablar de tres grandes cosas. Es lógico que de tecnología, porque pues, obviamente la tecnología nos habilita, es un habilitador. Hay que hablar de tecnología, pero la resiliencia no solamente es tecnología, también son procesos, porque usted puede tener la tecnología habilitada, pero si sus procesos no caminan juntos, si sus procesos no se alinean con los cambios de tecnología que va a necesitar hacer, también va a estar en un problema. Pero el cuento no termina ahí. No solo es tecnología, no solamente es procesos, también son personas. Porque al final de la historia, al final del cuento, son las personas las que utilizan tanto la tecnología como los procesos. Y son las personas las que somos las organizaciones como tal. Yo sé que las organizaciones, ustedes saben que son entes etéreos. Es decir, una organización es un ente etéreo, usted no lo puede tocar, es básicamente un nombre, es una reputación. Donde estas se convierten en una realidad es cuando vemos a las personas, con su comportamiento, con su cultura. Entonces, al hablar de resiliencia, no vamos o no deberíamos de pensar solamente en tecnología.
Eso es erróneo. Es necesario que incorporemos los procesos y es necesario también que incorporemos a las personas cuando hablamos de resiliencia. Entonces, sabiendo eso, aquí hay preguntas que nos deberíamos de estar haciendo hoy en día en las organizaciones. ¿Es su organización resiliente? ¿Puede su organización tener la capacidad de adaptarse? ¿Puede su organización tener la capacidad de seguir funcionando en situaciones de estrés? ¿Es capaz su organización de hacerlo? ¿Posee usted planes para atender contingencias? Yo sé, y lo decía hace unos minutos, creo que muy pocas personas, no voy a decir nadie porque alguien pudo haberlo tenido en la cabeza. Yo soy honesto, no lo tenía en mis planes. Sin embargo, en este momento en el cual estamos de la pandemia, habrá que construir y tener e implementar un plan para atender la contingencia. Porque hay que tener un plan. ¿Cómo hacemos para atender esa contingencia? Y de fondo, ¿cómo sabemos si realmente, subrayado, estamos preparados? ¿Qué elementos deberíamos de tener? ¿Qué pasos deberíamos de contar para hablar de que tenemos resiliencia organizacional? ¿Y cómo yo sé que tengo resiliencia organizacional? Y como el tema de este webinar, ¿por dónde comienzo? Porque hay un mar de cosas. Sin embargo, sí hay una forma ordenada de hacerlo y eso es lo que estamos conversando esta noche. Bien, 5 pasos que vamos a aprender esta noche y que lo vamos a ir desarrollando rápidamente para ir comprendiendo y entender de qué estamos hablando. El primero de ellos, y ya lo vamos a desarrollar, es el apoyo de la administración superior. Por ahí arranca todo. Yo no puedo pensar tener un programa de resiliencia organizacional si no tengo el apoyo de la administración superior. Y ya vamos a ver por qué. Luego, un proceso de prevención. Necesito tener prevención. Usted me va a decir, René, pero ¿y quién estaba prevenido para la pandemia? Y yo le voy a decir, creo que muy pocas personas. Casi puedo atreverme a decir, nadie en el mundo. Muy pocas personas. Pero aún así, es necesario tener ciertos niveles de prevención. Monitorización. La monitorización es importantísima en los procesos de resiliencia organizacional. La monitorización me debe llevar a procesos de adaptación, que ya lo vamos a ver. Y por supuesto, educación y concientización a nuestros usuarios, a nuestros clientes tanto internos, porque cuando hablamos de este proceso de continuidad, este proceso de adaptabilidad, de evolución hacia la resiliencia, vamos a pensar no solamente en nuestros clientes externos, sino que también nuestros colaboradores, nuestros funcionarios, nuestra gente, nuestro cliente interno, que es también una parte sumamente importante en el esquema que vamos a revisar esta tarde. Entonces, 5 pasos. Apoyo a la administración superior, procesos de prevención, monitorización, adaptación a partir de lo que aprenda de la monitorización y educar, concientizar, culturizar tanto a mis clientes internos como a mis clientes y usuarios externos. Vamos a ver cada uno de ellos de manera detallada. El primero es
obtener el apoyo de la administración superior. Y por supuesto, ahí la primera pregunta es, mire, ¿y yo cómo tengo el apoyo de la administración superior? ¿Cómo hago yo para que la administración superior me compre esto? Ahora, de repente, en la situación en la cual estamos es un poco más sencillo. Y ojo que digo un poco más, porque siempre hay tarea que hacer. Y digo que es un poco más sencillo porque la contingencia del COVID-19 nos ha puesto a todos más sensibles en cuanto al nivel de riesgo en el cual estamos. Sin embargo, en una situación regular, ¿cómo hago yo? Y aún en esta situación de contingencia, ¿cómo hago yo para obtener el apoyo de la administración superior? Porque a la administración superior no le puedo impresionar, si ustedes quieren utilizar esa palabra, llevándole datos solo técnicos. ¿Por qué? Porque la administración superior no ve única y exclusivamente el nivel técnico, sino que ve un poco más allá. Y por eso esta pregunta es sumamente importante. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí hay como un pequeño mapa de cómo deberíamos de hacerlo. Primero, cuando usted va a presentar su programa de resiliencia, de continuidad organizacional, lo primero que usted debe de hacer es pensar en costo-beneficio. ¿Y a qué me refiero? Sus gerentes, los gerentes de su organización, los directores, los vicepresidentes, como se le llame, el jefe, en pocas palabras, los principales jefes de su organización, piensan en términos siempre de dinero. Y eso así debe de ser, es correcto que sea así. Por tanto, en la cabeza de ellos siempre hay costo-beneficio. Se lo voy a decir como me decía un jefe que yo tuve hace algunos años. Me decía, René, show me the money, muéstrame el dinero. Porque usted sabe, normalmente cuando traemos este tipo de programas a la administración superior, pues básicamente rápidamente ellos caen en cuenta que tú querés presupuesto, querés plata. Y sí, queremos presupuesto y queremos plata, porque estos procesos, estos programas para montarlos en las organizaciones necesitan plata. Yo no le puedo decir, lo va a poder hacer solo con puros procesos organizacionales. Es mentira. Usted va a necesitar plata. Y de hecho, dentro de unos minutos vamos a estar hablando de herramientas que es necesario tener y que son inversiones. Entonces, usted necesita montar un caso de negocio para ser presentado a la administración superior. Y usted necesita presentarlo en términos de dinero, no solo en términos técnicos, no solo en términos de riesgo, no solo en términos de continuidad. Usted necesita hablar en ese momento el lenguaje de su administración superior. Y ellos hablan el lenguaje del dinero. Por tanto, usted necesita hacer un análisis del costo-beneficio de lo que está planteando. ¿Por qué es necesario tener a la administración superior en este barco que se llama resiliencia organizacional? Porque vamos a necesitar el apoyo de la administración superior, para hacer cambios culturales. Porque este programa que estamos presentando necesita realizar un cambio cultural dentro de la organización. Necesita hacerlo. No hay otra manera de poderlo hacer. Necesita haber un cambio en la manera en la cual se administran los riesgos, un cambio en la manera en la cual se da continuidad a este tema de evolución hacia una organización más resiliente y más adaptada al cambio. Y por supuesto, la asignación presupuestaria. Sin plata
no se puede hacer este tipo de programas. Entonces, lo primero que usted debe de tener muy en cuenta es que necesita sí o sí tener a la administración superior montada en este barco. Esto es indispensable. No hay otra manera de hacerlo. No hay otra forma de hacerlo. Sencillamente no hay otra forma de hacerlo. Entonces usted necesita contar con el apoyo de la administración superior. Seguro usted está preguntando, pero ¿cómo hago eso? Miren, para facilitar un poco la vida, luego de esta sesión, desde el capítulo de Isaac, les van a proporcionar una plantilla que es una plantilla muy básica, pero que sirve para arrancar, que es una plantilla para presentar, es un borrador de plantilla para presentar el caso de negocio a su administración superior. Ahí va a haber usted una sección en la cual usted puede describir el proyecto de continuidad y resiliencia organizacional. Usted va a describir la inversión que necesita hacer, va a tener un espacio para hacer el análisis del costo-beneficio y poder mostrar a su administración superior que cada centavo que ellos van a invertir es no un costo, no es un gasto, sino que es una inversión que se está haciendo en la organización. Entonces, punto 1, y sumamente importante, si usted no hace bien esta parte, yo le aseguro, su proyecto de resiliencia, de continuidad organizacional, prácticamente nace muerto. No puede trabajar nada sin tener el apoyo de la administración superior. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de un caso de negocio, presentándole a la administración si la inversión que hay que hacer un costo. Obviamente vamos a tener un costo, pero esto también implica que habrán beneficios. Y hay que mostrarlo en términos de plata para poder vender el proyecto. Este primero, sumamente importante. Hablemos un poco de prevención, que es el segundo paso o el segundo elemento que vimos en la gráfica donde arrancamos. Perdón, un poco gráfico el tema ahí del condón que muestro, sin embargo, es prácticamente eso. Más vale prevenir. Y aquí, en este tema de resiliencia, es totalmente cierto. Es mejor prevenir que reparar. Entonces, cuando hablamos de prevención, usted debe de buscar una estrategia con la cual estará haciendo la prevención en este sistema de resiliencia organizacional. Usted puede utilizar estrategias como defensa en profundidad. Obviamente usted puede googlear el concepto para que vea de qué se trata y se lo cuento sumamente rápido. Esto es como una cebolla y seguro usted ha oído esta ilustración. Digo, una cebolla, para que usted llegue al centro tiene que pasar por todas las capas. Si usted corta una cebolla, haga de cuenta y caso que está cortando una, usted va a ver que tiene varias capas hasta llegar al centro. Entonces, defensa en profundidad es eso. Usted guarda su negocio, guarda sus datos, guarda lo más preciado de su negocio al centro y va colocando capas de protección. De tal manera que si yo logro saltar la primera capa de protección, pues me encuentro con una más, y si logro saltar una más, me encuentro con otra más, y así voy. Este es un concepto que lo utilizamos muy intuitivamente aún en nuestros hogares. Yo sé que usted tiene si su casa tiene cochera y tiene portón, usted tiene un portón con una llave. Primera barrera. Si yo logro pasar esa barrera, probablemente me encuentre con su perro. Segunda barrera. Si logro pasar al perro, hay otra puerta, tercera barrera. Y así, voy pasando niveles de dificultad, si usted lo quiere ver así, o barreras, hasta llegar a usted.
Eso es defensa en profundidad. O estrategias como defensa selectiva. ¿Qué es defensa selectiva? Usted sabe qué es lo más importante y qué es lo que defiende. Dónde coloca todos los cañones, dónde coloca todas las barreras, dónde coloca qué es exactamente lo que usted quiere defender. Defensa selectiva. Entonces, en la prevención es sumamente importante que usted escoja una estrategia, escoja una forma en la cual quiera funcionar. El otro aspecto que es sumamente importante es conocerse a usted mismo, tanto sus fortalezas como sus áreas de oportunidad. Si usted recuerda, y si alguna vez usted lo ha leído y si no lo ha leído, a nosotros que estamos en este mundo nos conviene leer este tipo de libros o de análisis, porque hay libros ya sobre este libro que le voy a referir, que es El arte de la guerra. El arte de la guerra fue escrito por un general chino hace un montón de tiempo. Y básicamente una de las premisas de él es que usted necesita conocerse a usted mismo y conocer a su enemigo para poder ganar batallas. Si usted se conoce a sí mismo, pero no conoce a su enemigo, tiene el 50% de probabilidad de ganar la batalla. Si conoce a su enemigo, pero no se conoce a usted, otro 50%. Pero si usted se conoce y a la vez conoce a su enemigo, su probabilidad de ganar es mucho, mucho más alta. Entonces es sumamente importante que usted conozca sus fortalezas, conozca sus áreas de oportunidad y conociendo eso, enfoque el trabajo en esa información, en ese conocimiento. Es decir, si usted sabe que usted es muy fuerte en X situación, pues seguirlo fortaleciendo y a mantenerlo. Pero si sabe que tiene un área de oportunidad, un área de mejora, pues necesariamente hay que trabajarla. Y eso solo se sabe haciendo análisis y conociendo de manera sincera, sin miedo, vernos en un espejo de manera figurada, por supuesto. La organización, ponerla frente a un espejo y entender cuáles son las cosas que hacemos bien y las cosas que necesitamos mejorar. Y yo le recomiendo, siempre utilice prevención por capas. Es decir, usted debe tener un perímetro en su organización. Y yo sé que usted en su perímetro va a tener un firewall, va a tener un sistema de prevención de intrusos, va a tener todos los anti que ofrecen las herramientas de perímetro. Usted va a tener una red interna en la cual hará alguna protección adicional. La zona de servidores, que seguramente usted la debe de proteger de una manera diferente. Los equipos de usuario final, que también hay que hacer prevención ahí, especialmente hoy en día que los tenemos trabajando desde la casa. ¿Cómo hacemos que esos equipos estén seguros? Por cierto, y aquí hago paréntesis comercial, ¿ya revisó usted que esos equipos están actualizando las firmas virales? ¿Ya revisó usted que esos equipos están actualizando los parches de seguridad? Por cierto, hace poco Microsoft liberó una cantidad bien fuerte de parches. Esos parches están aplicados ya en los equipos de sus colaboradores que están trabajando desde casa. De eso se trata la prevención. Que esos equipos estén protegidos. Y ahora vamos a móviles. Porque hoy en día, y en la medida que nuestra economía se vaya abriendo, en esa medida, las necesidades del negocio, y dentro de unos minutos vamos a estar hablando más de esto, pero digo, las necesidades del negocio irán cambiando. Y ahora será necesario que el negocio querrá, a mí el laptop ya no me sirve, mire, yo necesito que mis ejecutivos tengan este sistema en el móvil. Mire, pero a ese señor no le hemos dado un móvil de la compañía. No, en el de él. ¿Y cómo hago ahí para prevenir? Bien, habrá que ver cómo lo previene. Entonces, la prevención es el segundo elemento importante
que necesitamos considerar en un esquema de resiliencia organizacional. Me muevo al tercer punto, que es monitorización. En monitorización es sumamente necesario que usted sepa y que se haga la pregunta: ¿sabe usted cuáles son sus activos de información más críticos? Porque es una mentira que usted va a poder protegerlo todo. Es una mentira que usted va a poder evolucionarlo absolutamente todo. Es una mentira que usted va a poder ser 100% resiliente. No puede. Usted debe de saber cuáles son sus activos de información más críticos. ¿Y por qué necesita saber eso? Porque esa información le permite orientar sus esfuerzos al monitoreo de esos activos más críticos, de esos activos que usted necesita tener de mejor manera monitoreados y estarlos revisando de forma sumamente continua. Ahora, para saber cuáles son sus activos de información más críticos, obviamente aquí debe utilizar un análisis de riesgo. No hay otra forma. Sí existen otras formas, pero la manera más estándar de hacerlo es a través de un análisis de riesgo. Y usted sabe, análisis de riesgo, pues básicamente es combinación de probabilidad e impacto. Yo les invito a revisar si usted tiene un espacio en ISACA. Ustedes saben que ISACA es básicamente dueño de COVID. En COVID-5, que es uno de los estándares de seguridad y de continuidad más fuertes que existen, tenemos todo un esquema para hacer análisis de riesgo, que arranca con el análisis de las amenazas que tenemos alrededor para determinar los riesgos que nos afectan. El riesgo le hacemos un análisis, probabilidad por impacto, normalmente en tablas del 1 al 10 o 1 al 5, para multiplicar ambos y saber si estamos ante un riesgo bajo, medio o alto. Una vez lo sabemos, podemos saber la forma en la cual vamos a atender el riesgo. Y usted sabe, solo hay 4 formas de atender el riesgo. O lo ignoramos, o lo asumimos, o lo trasladamos, tomamos un seguro o algo así, o lo administramos. Pero todo eso lo vamos a saber si, solamente si hacemos un análisis de riesgo. Y si sabemos, con base a cuáles son nuestros activos de información más críticos. Entonces, importantísimo el poder conocer esto. En las herramientas que también les vamos a compartir desde el capítulo ISACA El Salvador, que serán compartidas al final de esta presentación, también van 2 archivos en Excel. Uno de ellos es un análisis de riesgo, una plantilla muy básica, pero que le puede ayudar para arrancar su proceso, para hacer un análisis de riesgo, considerando los riesgos, las causas que lo originan, sabiendo su riesgo inherente, los controles que le va a aplicar a este riesgo inherente y el riesgo o el manejo del riesgo residual, el riesgo que le sobra después de aplicar los controles a su riesgo inherente. Entonces les entregaremos al final de esta presentación ese documento, y también va un documento que, este es un documento descargado de INCIBE, que básicamente es el Instituto de Seguridad y Continuidad en España, que pone a disposición una plantilla para hacer un BIA, un Business Impact Analysis, o un análisis de impacto al negocio, que también se los proporcionaremos para que les sirva de herramienta, que les pueda servir para arrancar este proceso de identificar cuáles son los activos más críticos y poderlos monitorear. Y cuando hablamos de monitoreo, además del análisis de riesgo, debemos de considerar que este monitoreo no puede ser de otra manera más que 7×24. ¿Por qué razón? Porque miren, y hay estudios completos de esto que yo le voy a decir.
casi siempre las situaciones que ponen en riesgo a la organización, las situaciones de fraude, las situaciones de ataques cibernéticos, todas esas situaciones casi siempre ocurren en horario no hábil. Casi todos los ataques son al mediodía, cuando el defraudador o el atacante sabe que estamos con pocas personas porque obviamente almorzamos, o en la noche, o día no hábil, fin de semana, feriado, como fue ayer. Entonces, el defraudador, el atacante lo sabe. Y como lo sabe, nosotros necesitamos tener monitoreo 24/7 o 7/24. Necesitamos tener en nuestros procesos de monitoreo también sistemas de prevención de fuga de datos o de pérdida de datos, los benditos DLP. Obviamente yo no le voy a hablar de ninguna marca, pero sí es necesario que usted sepa que para un proceso de resiliencia correcto usted debe de monitorear y que este monitoreo solo se puede hacer a través de herramientas. Y aquí es donde yo le decía hace un rato, necesita la administración superior porque todo esto es plata. Son, como mi jefe le llama, juguetes. Y todos estos juguetes son una inversión, y son una inversión importante, pero una inversión que vale la pena para la organización, porque nos permite tener organizaciones resilientes, que avanzan a pesar de que tenemos situaciones complicadas. Y que, señores, este tema de la pandemia, como yo ya dije hace unos minutos, nos va a dejar unas secuelas sumamente importantes. Hoy en día, esto necesitamos hacerlo ya. Tener sistemas de prevención de fuga de datos. Piense, los equipos en los cuales están trabajando mis compañeros, mis colaboradores en la casa, ¿tienen sistemas para prevenir fuga de datos? Porque esos equipos tienen información o se conectan a información. ¿Puede usted prevenir que haya fuga de datos? En el tema de monitoreo también, otra herramienta que es muy común es tener contratado un SOC. Un SOC es un centro operativo de seguridad. Básicamente es un equipo, usted compra el servicio y lo que hacen es monitorizar su red, tanto interna como externa, 7/24. Son un equipo dedicado de gente que se encarga exclusivamente a dar seguimiento. Como les dije, yo no le voy a dar ninguna marca, pero sí es sumamente importante que usted tenga este servicio, que su organización tenga un servicio que le permita hacer monitoreo. Porque obviamente usted no puede estar despierto 24 horas al día, 365 días al año. Es virtualmente imposible. Entonces usted necesita una ayuda, usted necesita este tipo de servicios que le permita darle continuidad a su servicio y estar constantemente bajo monitoreo. Y por supuesto también un monitoreo de sus sitios web. Si usted tiene sitios web, si su organización tiene sitios web y estos sitios web son transaccionales, todavía con mayor razón usted necesita tenerlos monitorizados. Usted necesita tener monitoreo de esto 7/24 y saber que a través del monitoreo usted puede estar, entre comillas, tranquilo, porque siempre Morphy existe y siempre si algo puede pasar, si algo malo puede pasar, seguramente pasará. Usted sabe, esa es la ley de Morphy, entonces puede que sí. Pero la monitorización le permite entender cuando las cosas pasan. Y cuando las cosas pasan, le permite ir al siguiente paso, que es la adaptación, la evolución de su organización y de sus sistemas y de sus procesos junto con sus personas dentro de la organización. La adaptación y la evolución
en los procesos de resiliencia son sumamente importantes, porque si usted hace monitoreo, no es solo para reaccionar, también es para adaptarse, también es para evolucionar, también es para lograr llegar al punto en el cual usted pueda seguir funcionando a pesar de las circunstancias en las cuales usted se encuentra. La adaptación, la evolución son sumamente importantes. Y de hecho ahí deberíamos todos de preguntarnos, ¿sabe su equipo de trabajo y organización adaptarse a los cambios? Por cierto, ¿cómo ha adaptado sus procesos y controles a las situaciones que tenemos por el COVID-19? Nuestra economía se empieza a abrir apenas hace, ¿qué?, un par de días. Y nos tenemos que enfrentar a esto que se le ha llamado la nueva realidad. Que la nueva realidad, en el caso de muchas organizaciones, pasan por que nuestros clientes, nuestros propios negocios, necesitan ver hacia el negocio electrónico, hacia plataformas digitales, porque no hay otra manera de seguir funcionando. No hay otra forma de seguir funcionando de manera correcta. Entonces, en la adaptación, en la evolución, es necesario que nos preguntemos esto. ¿Cómo nos hemos adaptado a esta nueva situación? La gente trabajando desde casa. El cliente ya no quiere ir a nuestra tienda física. Dice, no, ofréceme un servicio electrónico, me lo traes a la casa, o yo paso por un lugar a recoger, pero yo no quiero salir más allá de lo necesario, porque se nos ha insistido, y con justa razón, se nos ha insistido que es necesario que todos estemos en casa. Entonces, la situación cambió y nuestras organizaciones necesitan adaptarse a esa situación. Usted necesita considerar los requerimientos que ahora su negocio tiene, ya sean nuevos o cambiantes para adaptarse a la nueva normalidad. El trabajo desde casa. Ahora su perímetro, que es el segundo ítem, ya no solamente es su red institucional. Ahora hay muchas personas, por ejemplo, donde yo trabajo, de toda la plantilla administrativa, que somos cerca de 900 personas, tenemos un poco más de 800 personas trabajando desde casa. Son una cantidad enorme de gente, de computadoras que están en una red, de computadoras que están en casa de funcionarios, de empleados, y que no están pegadas ni a una red institucional, y que de repente son computadoras que habrá que preguntarse si tienen o no las condiciones para estar en esa situación. O lo otro que es sumamente importante, los cambios en el giro de negocio, de actividades, o las nuevas modalidades que su negocio va a necesitar tener para funcionar. Sus ejecutivos de venta van a necesitar tener probablemente ahora sistemas que antes nosotros los negábamos de tenerlos en un dispositivo personal del ejecutivo. Ahora muy probablemente el negocio nos lleve a necesito tener, porque no hay otra manera de seguir funcionando, porque necesitamos seguir facturando, porque necesitamos seguir produciendo, y es totalmente claro. Por tanto, hay que adaptarnos, hay que buscar la manera de proteger, hay que buscar la manera de seguir funcionando, hay que buscar la manera de seguir proporcionando el nivel de seguridad aceptable aún en estas circunstancias. Entonces, la adaptación y la evolución es sumamente importante y necesaria para un proceso de resiliencia organizacional. Y el último elemento es la educación. Hemos visto 4 y este es el quinto.
Esta es una frase que yo sé que la gran mayoría, si es que no todos de ustedes ya la han escuchado. La cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Y en nuestros eslabones de seguridad, de continuidad, de resiliencia organizacional, muchas veces el eslabón más débil se llama usuario, el ser humano, la persona que tenemos allí sentada en una computadora, en un móvil, trabajando desde casa. Esa persona que probablemente en un ambiente controlado, en su oficina, con una cámara enfrente, con un supervisor a 5, 6, 7, 10 pasos de él, con más compañeros alrededor, probablemente en la vida hubiera pensado hacer algo indebido, pero ahora está en la sala de una casa, está en el cuarto de una casa, está en un lugar en la cual está virtualmente solo él y su conciencia. Entonces dígame, ¿cómo hemos preparado a estas personas para esto? ¿Cómo hemos preparado a estas personas para continuar funcionando de manera segura y resiliente en este nuevo esquema? Pues debemos de tener un plan de educación, un plan de concientización, de culturización de estas personas. Y el plan debería de tener al menos 3 grandes elementos. El primero de ellos, en sus procesos de inducción, usted necesita tener un proceso de educación cuando el empleado arranca en la organización. Vea que aquí se empiezan a unir piezas, porque esto suena mucho a prevención. Y sí, suena mucho a prevención. Porque desde que toma el puesto el funcionario, el empleado, el colaborador nuevo, hay que aprovechar ese primer contacto. Porque cuando usted y yo, si usted hace memoria, del primer día o la primera semana o el primer mes de trabajo, usted sabe que somos unas esponjas completas. Y todo lo que nos digan es, sí, 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 señor, yo lo hago, no hay problema. ¿Por qué? Porque estamos en el primer amor del trabajo. Entonces hay que aprovechar ese primer contacto para inducir y para explicarle a las personas que es sumamente importante los temas de continuidad, que es sumamente importante la protección de los activos de nuestras organizaciones para poder tener procesos de resiliencia correctos. Esta debería de ser obligatoria. Es decir, todo mundo, sin excepción, debería de tomar un proceso de inducción en la cual le contemos y le hagamos saber de este tema a nuestros colaboradores. Pero no termina ahí. Usted necesita también tener un proceso anual de mantenimiento. De nuevo, obligatorio. Todo el mundo debería pasar por acá. Y debería de ser sencillo. Nada técnico. Nada técnico. Yo les voy a contar donde yo trabajo para efecto de nuestro curso anual de capacitación. Y les cuento algo, se los cuento porque bueno, no es público, pero básicamente es información que creo que es útil. Nos inventamos superhéroes y creamos una historia. Y en esa historia contamos los temas de administración de riesgos, de continuidad, de resiliencia. Y les damos dentro de la historia moralejas a las personas. De una manera sencilla, nada técnica, y que al menos creemos se le queda más al empleado que solo darle un papel para leerlo o ponerlo a ver un video de alguien explicando. Y por último, en los procesos de educación, usted debe de identificar aquellos grupos que tienen necesidades especiales para los procesos de continuidad y resiliencia dentro de su organización. ¿A qué me refiero? La persona que sirve el café en su organización. Esa persona se mete en todas las salas y se da cuenta de una cantidad enorme de información. ¿Cómo ha preparado usted a esa persona?
¿Le ha hablado a usted de estos procesos, del cuidado de la organización? ¿Le ha hablado usted de eso a esta persona? ¿La ha preparado? A los señores vigilantes, a los señores pasanotas, que les entregamos documentos, muchas veces no van en un sobre cerrado, van así, abiertos. Y la persona en el ascensor de su organización o en las gradas o en donde esté, la persona tiene capacidad de leerlo. Entonces, es bien importante que usted identifique esos grupos de personas y usted les capacite. Porque recuerde que dijimos al principio, resiliencia no es un tema solamente de tecnología, es un tema de procesos y también es un tema de personas. Y aquí es donde las personas juegan un papel así, sumamente importante. Por supuesto, dentro de este proceso es necesario que le mostremos y le eduquemos a nuestra gente para identificar eventos e incidentes. Ellos, la gente, nuestra gente, es la primera que debería de levantar la mano al ver situaciones extrañas dentro de la organización. Y cuando usted lo ha hecho bien, la gente es muy sensible. Yo les voy a contar algo. En este momento, esta semana, en mi organización estamos corriendo una prueba de correo phishing. Es decir, escogimos ciertas personas de la organización y les está llegando un correo que tiene toda la pinta de ser un correo del banco, pero no nada que ver. Y que le pide alguna información y demás. Es una prueba que hacemos para saber cuán educados estamos. Y mi alegría es cuando la gente me escribe a mí, hey, me llegó esto. Y parece extraño. No tiene cara de ser del banco, pero lo veo extraño. La gente está sensible hacia los eventos, hacia los incidentes. Las personas deben de estar sensibles, porque esto nos ayuda a los procesos de prevención, porque esto nos ayuda a los procesos de adaptarnos, porque esto nos ayuda como fase de detección temprana. Educar a nuestra gente es algo que debe de ocurrir y debe de ocurrir constantemente, porque nos ayuda a ser cada vez más resilientes. Entonces, compañeros, para ir aterrizando y a manera de resumen, cuando hablamos de resiliencia, es sumamente importante que hablemos de tecnología, por supuesto, pero también de procesos y también de personas. No pueden ir separados. Si usted solo tiene tecnología, tiene una parte, una buena parte, pero si sus procesos no están adaptados para seguir funcionando en condiciones de estrés, ya tiene un lío. Y si sus personas no están educadas para hacerlo, tiene un lío todavía más grande. Y aprendimos 5 grandes pasos que hay que hacer. Aprendimos que hay que buscar el apoyo de la administración superior, que hay que hablar el lenguaje de ellos, porque hay inversiones que hacer y hay cambios culturales que hacer. Y hay que hablar el lenguaje de ellos. Y el lenguaje es inversión, beneficio. Hay que quitarnos de repente un rato el chip técnico y hablar el lenguaje de la administración superior para poderlo vender de manera correcta. Y a eso les va a ayudar la plantilla que les dejamos. La prevención es sumamente importante y lo vimos. Más vale prevenir que lamentar. Más vale prevenir que reparar. Usted debe escoger una estrategia de prevención. Si va a ser defensa en profundidad, si va a ser defensa selectiva o la que usted vaya a escoger. Usted necesita tener procesos de monitorización. No puede ser resiliente si usted no se da cuenta de manera rápida que le están pasando las cosas. Es la única manera. ¿Por qué? Porque de la monitorización usted va a lograr reaccionar, pero a la vez va a lograr adaptarse
a las condiciones nuevas. Y la adaptación es el siguiente paso que vimos. Sumamente importante el podernos adaptar y saber cómo nuestra gente está funcionando, cómo nuestros procesos se pueden adaptar, cómo nuestras formas de trabajo se adaptarán a la situación contingencial y a las nuevas realidades que vienen, no solo por el COVID, sino que por muchas otras cosas más que tocará enfrentar en el futuro próximo. Y por supuesto, la educación y concientización de nuestros usuarios. Eso es importantísimo. La gente es del eslabón de la resiliencia. La gente es un eslabón importantísimo. No podemos descuidarlo. No podemos dejarlos por atrás. Entonces, a manera de resumen es esto. Yo espero que los conceptos, que lastimosamente tenemos muy poco tiempo y ha tocado correr para tratar de hacer alguna explicación de todos ellos, pero espero que haya servido. Y Mayra, Rafael, ustedes nos comentan si las preguntas se contestarán, si habrá alguna especie de ronda de preguntas, si fueron en el chat, si hay algunas y si podemos ayudar con eso, si hay alguna duda, pregunta, comentario de lo que hemos conversado. Sí, muchas gracias, René. Por acá hay una primera pregunta. Y dice, Adelante. ¿qué es primero? Dice, ¿el BCP o el BIA? ¿Qué es primero, el BCP o el BIA? A ver, el BIA es parte del BCP. ¿A qué me refiero? Y si lo quiere poner en orden, primero va el BIA, aunque, a ver, el BCP básicamente es el plan de continuidad. Es su estrategia, cómo hace para darle continuidad a su negocio. Y el BIA es una herramienta, porque vean, usted no va a poder recuperar en una organización el 100% de todo. Eso es utópico. ¿Sí se puede? Claro que se puede, pero necesito una chequera con un presupuesto sumamente alto y no tiene sentido recuperarlo todo en situaciones de estrés. Entonces, si le pudiéramos poner algún orden, aunque el BIA es una herramienta y el BCP es una estrategia, pero si le quisiéramos poner un orden, primero va el BIA porque necesito saber qué es lo que voy a proteger. Y el BIA me lo dice. Y una vez sepa qué es lo que voy a proteger, ahora sí, monto mi estrategia de continuidad de negocio a través del BCP. Espero haber respondido. ¿Alguna otra pregunta, Rafael? Hola. Sí, René, dice, ¿cuál es el mejor mapa de ruta para medir la continuidad y resiliencia del negocio? ¿Cuál es el mejor mapa de ruta? A ver, como en muchos de estos temas, balas de plata o soluciones genéricas son muy difíciles de dar, porque esto dependerá del rubro en el cual está su organización, de la madurez que tenga de esto, de este plan de continuidad y de resiliencia, de eso dependerá. Pero para efecto orientar, ¿cuál es el mejor mapa de ruta? Creo que lo importante o los hitos más importantes en el mapa deben de ser el apoyo de la organización superior, eso es fundamental y sin eso no tiene nada. Un plan por escrito, porque yo he sabido organizaciones que uno dice, mire, su plan, no, sí, tenemos un plan. ¿Dónde está? No lo hemos escrito, pero todos sabemos qué es lo que vamos a hacer. No tiene un plan. El plan debe constar por escrito. Entonces, soporte, apoyo de la organización superior, un plan por escrito
y pruebas de ese plan. Porque usted puede tener el apoyo de la organización superior. Usted puede tener su plan muy bonito, pero si nunca lo ha probado, básicamente es una fantasía. Porque en la prueba, y ahí es donde viene la otra, y voy a decir última, parte de esta hoja de ruta, que de las pruebas que usted haga, obtiene mejoras para ir de nuevo a la administración, obtener apoyo con herramientas, obtener apoyo con cambio de procesos, con cambio cultural, y vamos de nuevo al plan por escrito, volvemos a hacer prueba y vamos ahí en un círculo virtuoso. No he descrito más que básicamente el esquema que todos conocemos que está en las ISO de planear, hacer, verificar, checar y mejorar, ¿no? Entonces, esa es la mejor ruta que yo puedo recomendar. Tener el soporte de la administración superior, tener un plan por escrito, probar este plan y de las pruebas generar mejoras para que todas las veces nuestro proceso vaya siendo mejorado. Espero haber contestado. Gracias, René. Por acá tenemos también otra. Dice, ¿cómo se pueden costear los riesgos cibernéticos? Muy buena pregunta. ¿Cómo se pueden costear los riesgos cibernéticos para brindar datos a la alta dirección para la adquisición de herramientas de monitoreo? Sí, muy buena pregunta. De hecho, hay un proceso, hay una técnica llamada ROSI, así como se oye, ROSI, que es básicamente el retorno de la inversión en temas de seguridad. Ustedes lo googlean y lo encuentran. Así ROSI, R-O-S de sapo y una I. ¿Cómo se hace en resumen? Y voy a volver a algo que yo decía hace un rato. Si usted le lleva una inversión a su administración superior, supongo un firewall, y usted quiere impresionar a su organización superior diciéndole, mira el throughput que tiene este firewall, mira, tiene tantos procesadores, mira la memoria que tiene, su financiero, su gerente administrativo, su gerente general va a empezar a bostezar y le va a decir, mira, es tu trabajo. Entonces, para hacer el costeo usted debe de traducirlo y para eso nos ayuda el ROSI, a traducirlo a números. Muchas veces, y aquí he de confesar algo, el ROSI también tiene esa situación que voy a decir. Muchas veces las situaciones se vuelven un tanto hipotéticas, pero así tiene que ser. ¿Por qué? Porque usted está inventando el futuro. ¿Y a qué me refiero? Y solo voy a dar un pequeño ejemplo porque sé que tenemos poco tiempo. Usted quiere comprar un firewall y el firewall vale $10,000, por ponerle cualquier cantidad. Yo sé que son más caros, pero suponga que vale $10,000. Bien, y usted dice, ¿cómo hago para convencer a este señor de que me dé la inversión de los $10,000? Muy bien, ¿qué va a proteger su firewall? Mire, sabe que va a proteger la base de datos donde están todos los datos de los clientes. Perfecto. ¿Cuánto le factura cada uno de estos clientes? ¿Cuántos clientes son? Son 100 clientes. Perfecto. ¿Cuánto le factura a cada cliente? Mire, me factura $1,000 mensuales. ¿Y son 100? Entonces son 100,000. Perfecto. A ver, si hubiera una fuga de datos de esos clientes suyos, supongamos que, no digamos que se le vaya el 100%, pero supongamos que se le vaya el 30% de los clientes, el 20% de los clientes, y le deje de facturar. ¿Por qué? Porque tuvo una fuga de información debido a que su firewall o no tiene, o tiene ya uno tan viejito que ya no funciona bien. Entonces, deja de facturar, dijimos $100,000, se le fue el 30%, dejó de facturar $30,000.
¿Y cuánto fue que yo le pedí? 10,000. O sea que por no invertir $10,000, usted va a empezar a perder $30,000. Entonces, esa es la manera de presentarlo. Usted me va a decir, ese es un escenario hipotético. Y yo ya se lo dije hace un rato. Sí, pero eso es un escenario totalmente posible o plausible de llegar ante una situación en la cual hay fuga o pérdida de datos. Entonces, la manera de hacerlo es utilizando un ROSI, acabo de describir el ejercicio que el ROSI hace. Usted debe de ver los activos de riesgo, cuánto representan la facturación mensual o anual, como se haga, semanal, quincenal, dentro de su organización, y hacerse la pregunta, ¿qué pasaría si yo tengo aquí un problema de fuga de datos? ¿O qué pasaría si yo tengo un problema de continuidad? ¿Cuántos clientes se me pueden ir? Obviamente no le ponga el 100% porque eso nunca va a ocurrir, o muy pocas veces ocurrirá. Nunca es una palabra bien fuerte, muy pocas veces ocurrirá, pero suponga que se le vaya el 30, el 40% de los clientes. ¿Cuánto representa eso? Ese es el beneficio de tener esta herramienta versus el costo, que en el ejercicio o en el ejemplo que yo les decía era $10,000 versus 30,000 que puede perder. Entonces, así es como se hace. Pero en resumen, obviamente va a llevar temas técnicos, pero elimine de su cabeza el tema técnico y piense en términos de plata para poderlo presentar a su organización superior. Espero haber contestado. Muy bien. Por acá tenemos otra parte de preguntas más. Una de ellas dice, desde su punto de vista de seguridad de la información, ¿cuál debe ser un enfoque general para asegurar o proteger los activos de información en las organizaciones, posterior al trabajo desde casa o al regreso de las actividades de la empresa? Sí, lo mejor que yo puedo recomendar como enfoque general es tener una estrategia. En mi organización utilizamos, y voy a hablar de esa porque desde nuestro análisis es la que mejor no funciona, la que conocemos bien, defensa en profundidad. ¿Y a qué me refiero? Personas trabajando desde casa. Usted debe de tener en los equipos de esas personas defensa en profundidad. Es decir, ese equipo debe de tener un anti-malware debidamente actualizado, debe de tener procesos de continuidad, de data loss prevention, de prevención de pérdida de datos. En ese equipo usted debe de tener también filtrado en la navegación web para que no se le vayan a los drops, OneDrive o Dropbox personales si haya fuga de datos. En ese equipo usted debe tener actualizado parches. Junto a eso debe de tener una conexión segura hacia su organización utilizando VPNs o SSL VPNs o cualquier tecnología que le ofrezca protección de los datos en tránsito. Estando en su organización debe de tener también un perímetro de proteger y el cuento sigue. A lo que me refiero es que el mejor esquema que yo puedo recomendar es defensa en profundidad. Porque si logro pasar una de sus barreras, me voy a encontrar con otra. El juego aquí, señores y señoras, es ser el más complicado ante los ojos del atacante. Ese es el juego. ¿Por qué? Porque casi siempre, si la motivación del atacante es monetaria, que en la gran mayoría de veces es así, si el atacante lo que busca es plata, normalmente va a buscar atacar al más débil. No va a buscar atacar al más fuerte. Entonces, en ese sentido, yo quiero ser el más fuerte de la fila. No es que no me vaya a atacar, claro que hay una probabilidad que me ataque. Sin embargo, se va a dar cuenta que somos fuertes y va a buscar el camino de menos resistencia, se va a ir con otro.
Y digo, si la motivación es monetaria, porque si la motivación es algún tema personal o demás, la plata va a importar muy poco, ese es otro cuento, pero sí necesita tener defensa en profundidad. Esa es la que yo recomendaría ante la pregunta que se nos hace. Muchas gracias, René. Una última pregunta por acá es un poco de contexto. Lo están enmarcando en lo que es la NRP 23, las normas técnicas de gestión de la seguridad de la información. La Entonces nueva norma. sí, viene la pregunta. ¿Existe alguna buena práctica para realizar las simulaciones de ataques cibernéticos en el plan de continuidad que requiere esta norma? Sí, sí existe, sí existe. La NRP, para contexto de todos, porque probablemente algunos no la han escuchado porque es muy, de hecho es una norma muy nueva de Banco Central de Reserva. De hecho, hay dos normas, la NRP 23, Seguridad de la Información, y NRP 24, Continuidad de Negocio, que son normas que van de la mano, son primas hermanas. A ver, para hacer el tema de simulaciones de ataques o de estrés, hay una que es la que yo voy a recomendar y es prácticamente la que está de alguna manera de moda, que son los equipos rojos y los equipos azules. Así se le llama, los red team y los blue team. ¿De qué se trata esto? Usualmente usted esto lo contrata. O sea, usted contrata a un experto, a una empresa que sabe hacer esto, y lo que hace básicamente es capacitar a su gente para que sean equipos de prevención o blue team. Y luego esta gente que es a quien usted ha contratado, intentan ponerlo, o no intentan, más bien hacen el ejercicio de ponerlo en estrés, bajo estrés a usted, a su organización. Obviamente intentarán cosas como denegación de servicio, intentarán cosas como ingeniería social, intentarán cosas como dejar USBs botadas en los estacionamientos de su organización. Usted sabe, de cada 10 personas que encuentra una USB, 9, por no decir los 10, lo primero que va a hacer es irlo a meter a la computadora. Es natural en un ser humano. Entonces van a hacer eso, o ataques simulados de phishing o demás. Entonces, lo que yo recomendaría ahí es básicamente un escenario de Red Team y Blue Team haciendo simulaciones de ataques para saber si realmente tenemos un plan que funcione. Porque es el chiste, diciéndolo en buen salvadoreño, el chiste de esto es probar que mi plan, de verdad, en situaciones reales, funciona. Porque si no, y de nuevo, en buen salvadoreño, yo me he dado paja solo, pensando que funciona, pensando que sirve, pero realmente no funciona. Y estos ejercicios sirven para desnudar eso, para entender cómo realmente estamos, si fuertes o débiles, en dónde fuertes, en dónde débiles. Ahora, y cierro con esto el comentario o la respuesta. El fin de estos ejercicios no es sacar 10. Al contrario, el fin de estos ejercicios es encontrar la falla. Porque aquí aplica una consigna que, si usted ha estudiado alguna vez este tema de desarrollo ágil, prototipos y demás, usted sabe que hay que fallar rápido y fallar barato. Entonces, fallar rápido y barato en este contexto significa fallar en la prueba. Le va a salir mucho más barato que fallar ante el cliente. Entonces hay que hacer este tipo de pruebas y lo que yo recomiendo es, y para eso hay expertos ya aquí en nuestro país, hay empresas
No quiero decir nombres por razones obvias, pero si alguien quiere alguna referencia o algo luego personal, con el mayor de los gustos, yo le comento con quién trabajamos esto, y son gente que sabe hacerlo y que son simulaciones muy, muy buenas para poder entender cómo estamos ante el tema de un ataque cibernético. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Te agradecemos por tu tiempo, René, por estos magníficos conceptos que tú nos has brindado en esta ponencia de resiliencia organizacional. Y igualmente, pues quiero aprovechar muy brevemente hacerle un par de invitaciones. El primero es al curso de preparación para la certificación CISM, que esperamos que igualmente René Rodríguez nos esté acompañando por el mes de septiembre. René tiene la certificación CISM, entonces ya nos ha ayudado en ocasiones anteriores y por consiguiente pues esperamos que tenemos en plan que para este septiembre próximo impartir de nuevo ese curso de preparación. Y el segundo aviso que quiero compartirles es sobre el curso de preparación para la certificación COVID 2019, que esta va a estar a cargo de Alex Zapata, es el vicepresidente del capítulo ISACA Medellín y que va a dar inicio este sábado 20. Serán 4 sesiones desde las 8 de la mañana, 8:30 a 12:30, iniciando este sábado 20, son 4 sábados consecutivos.